Ahora viene una mesa de antiangiogénicos. Está el doctor Patricio Slotman, Matías Iglicking y Pablo Franco. Patricio, tienen dos micrófonos. Tenemos. Bueno, arranquen cuando ustedes quieran. Bueno, tenemos acá el cambiador. Bueno, la idea es hacer una sesión lo más interactiva posible. Sabemos que el 80% de los que están acá mayormente van a dedicarse a la extracción convulsiva del cristalino en los pacientes o a hacer cirugía de catarata. Y la idea es, discutir con un alto volumen de pacientes que requieren una cirugía de catarata y con la gran cantidad de población que tenemos hoy en día, que son diabéticos, que están expuestos a riesgo de tener una progresión de su retinopatía diabética, que tienen riesgo de desarrollar un edema macular diabético, que ya tienen un edema macular diabético, que tienen riesgo de degeneración macular porque tienen muchas drusas, o que tienen degeneración macular en un ojo y en el otro no, y hay que operarlo. Genera eso un campo de falta de información y evidencia para decir qué hago, cómo manejo este tipo de pacientes. Con la poca evidencia disponible que hay, porque se imaginarán que no hay cientos de estudios randomizados tomando estas decisiones, juntamos un poquito toda la evidencia, ponerla en discusión, discutir las cosas que hacemos en la práctica diaria y ver cuál es la mejor manera de manejar a estos pacientes. Vamos con la primera diapositiva. Respecto de la retinopatía diabética, ¿qué pasa si yo tengo un paciente diabético que tiene una catarata por la cual yo creo que ese paciente, si se la opera de catarata, va a tener una mejor visión? El estudio ETDRS, un estudio muy grande que evaluó justamente, que evaluó muchas de estas cosas, en los pacientes diabéticos, evaluó la progresión de la catarata y la progresión de la degeneración macular, tuvo una subpoblación de pacientes diabéticos, y lo que decían en ese estudio, en el ETDRS, lo que vieron es que había una leve progresión de los pacientes que tenían una retinopatía diabética, daban un pasito más para adelante. Acabo de mezclar el ETDRS con el AREDS, pero bueno, el ETDRS fue el estudio que estudió a los pacientes con retinopatía diabética. Luego se hizo un subanálisis y la pregunta fue, ¿puede ser que hayan tenido una progresión estos pacientes de su retinopatía diabética? ¿O puede ser que después de la cirugía de catarata yo en realidad lo que estoy viendo es que hago una graduación más alta porque veo mejor el fondo de ojo? Se supone que si el paciente va a ser operado de catarata es porque ese paciente tiene algo que me impide la visualización clara del fondo de ojo. Y este es el ejemplo de una foto del mismo paciente con un cambio en lo que es el brillo y el contraste de la foto y la foto original que pueden ver a la derecha. En una de las fotos probablemente cueste un poquito más y la graduación sea diferente. No sé qué pensás vos, Pablo, si es algo importante para vos a la hora de tener un paciente que tiene una retinopatía diabética, independientemente del edema macular diabético, si vas a ir... Nosotros clásicamente, basándonos en el estudio, a muchos pacientes les hacemos una panfoto por ahí antes de operar la catarata. Bueno, agarro uno acá. Ahí estás. Ahí está bien. Sí, que clásicamente yo siempre pensé que a mis pacientes que tenían un riesgo alto de ir a una proliferativa les hacía una panfoto antes de una cirugía de catarata para minimizar esos riesgos. La realidad es que nos basamos en estos estudios para decir eso. Y un poco en lo que uno ve más hemovitro después de que lo operaste de catarata que antes. Pero la realidad es que sí, no tenemos evidencia que justifique totalmente. Además, todos estos estudios son previos a los antiangiogénicos, con lo cual hoy cambiaría un poco eso. A mí me parece que se podría discutir ese tema hoy, si hacerle una fotocoagulación con riesgo de generar edema macular por la fotocoagulación o hacerle antiangiogénicos y la fotocoagulación hacerla después. Sí. Me parecería más interesante probablemente. La idea general es básicamente, creo que todos estamos de acuerdo, es que si un paciente se ve la retina y se ve que tiene retinopatía diabética proliferativa, lo ideal primero es hacer la panfotocoagulación porque hay muchos médicos en formación y como decían en la charla anterior, los riesgos de complicaciones son mayores. Y sabemos que los riesgos de una cirugía de catarata complicada tiende a aumentar la retinopatía diabética, membranas, etcétera, hasta glaucoma neovascular, está publicado eso ya. Así que si se ve el fondo de ojos, sería bueno hacer primero la panfotocoagulación y después sí ir con la catarata.
Ok, pero vos me estás hablando de un paciente que tiene una proliferativa Sí. o una no proliferativa de alto riesgo. Yo te bajo un poquito más. Tengo un paciente que es diabético, le veo suficientemente el fondo, pero justificada está la cirugía de catarata y tiene una no proliferativa moderada. ¿Tengo miedo de que ello me vaya a dar una progresión y que salga de quirófano con una proliferativa, con algún problema más? Si no hay complicaciones, no debería. ¿Le harías una panfoto previa? No califica para panfoto porque No. es una moderada, no le harías una panfoto. Pablo, ¿le harías una inyección de antiangiogénico? No, tampoco. Nada, lo opero de catarata, Sí. me quedo tranquilo y si el paciente en Sí. realidad califica para panfoto, el retinólogo manejará la Es una panfoto enfermedad como- crónica, el evento catarata le ocurre una vez en la vida, pero la enfermedad continúa, con lo cual los controles van a seguir. No es que ahora lo controlo porque se operó de catarata, lo tengo que controlar igual. El paciente tiene diabetes, quizás un poco más el primer año después de la cirugía, por las dudas de que sea verdad que empeora, pero nada más. Y la discusión es si realmente progresan un poco o puedo ver más microaneurismas que antes no veía y ahora los veo un poquito más. Eso respecto de retinopatía diabética. Pregunta, sí. No se escucha, ¿eh? Yo creo que no es únicamente el evento catarata. El paciente que está operado de catarata diabético después no se comporta igual tampoco. En el primer año, por lo menos. O sea que yo creo que si un paciente diabético con una retinopatía moderada, yo le haría un antiangiogénico en la cirugía o previo a la cirugía, indudablemente. Porque A un paciente que tiene una retinopatía diabética moderada, ¿En base a le qué? haría un ¿Por las antiangiogénico dudas en que la haga un cirugía. edema macular o por Edema y que progrese la retinopatía. Después es mucho, digo, no le estás agregando casi riesgo a ese paciente, me No, parece. yo te entiendo, lo que pasa es que no tenemos evidencia para decir que es lo que hay, eso es lo que hay que hacer. Sí, pero podemos el discutirlo. paciente con catarata, vos lo ves, el paciente que le operaste la catarata, están los dos iguales, los dos ojos iguales, le operaste la catarata. Era una moderada, empieza a acelerarse y no es en ese momento, empieza y sigue. Y después, si vos ya no le hiciste el antiangiogénico, ya empezás 2 casilleros más Toda la progresión de la enfermedad. No, vos- y después es difícil revertir. Pero un antiangiogénico va a detener toda la progresión de la enfermedad. no, vos lo ves Por ahí. eso empezás No, uno le, y le haces uno y vos lo estás controlando al paciente. Si, pero ves si ese que- paciente se empieza a acelerar, yo le hago uno. Lo que le digo no lo voy a hacer No lo por las haces- dudas que no lo quizás se haces. acelere, eso es lo que no. De hecho, lo que estamos yo diciendo lo también haría. es que hay un poco de eso que vos describís tal vez sea una sensación, porque ves mejor el fondo de ojo. Microaneurismas que no veías con la catarata puesta, sin la catarata, te da la sensación de que el paciente está más progresivo. Igual para nosotros, cuando vemos nuestros pacientes diabéticos, es mejor que no tengan la catarata, ya que es mucho más fácil la visualización del fondo. ¿Yo? Los tenemos todos nosotros. Es para controlar las preguntas. Quería saber si hacen examen preoperatorio para evaluar la glicosilada y para ver en qué estado actual está la diabetes. ¿Sí? Porque eso te va a dar la progresión de la enfermedad o no, desde mi punto de vista. Si es una glicosilada por arriba de 8, por arriba de 9, por arriba, es un tipo que está glicosilando, que está mal controlado y que va a evolucionar mal. Con la mejor técnica, con la mejor lente, con la mejor... Está bien, pero eso es independiente del evento cirugía de catarata. Acá estamos tratando de responder. Está claro que todos los diabéticos tienen que tener la menor hemoglobina glicosilada posible, tampoco muy menor porque aumenta la mortalidad, pero que tengan la menor con la que puedan convivir para el mejor largo plazo del paciente. No estamos hablando de la progresión de la retinopatía diabética. La pregunta es, si yo le hago una cirugía de catarata, ¿lo empujo más hacia adelante, hacia la proliferación? La respuesta es, la evidencia parecería decir que no, o si es así, es muy poquito. ¿Ok? Coincido con el muy poquito, cuando la glicosilada está baja. Seguro, Dentro la- de parámetros. La glicosilada tiene que estar baja. Si no, tiene otro problema el paciente. Tiene un problema de una diabetes descontrolada y sí o sí se va a ir descontrolando cada vez más y no solo va a tener problemas de retinopatía diabética, sino que va a tener insuficiencia renal, etc. Perdón, No. No. puede tener que ver, esto es una cosa que se me ocurrió, nosotros sabemos que los desprendimientos vítreos se aceleran después de la cirugía de catarata por un problema de que hay más espacio dentro del ojo porque falta el cristalino. Ese movimiento del vitrio puede tener que ver algo en la retinopatía diabética para acelerar una proliferante, los tironeos. Los pacientes que tienen Sería desprendimiento bárbaro que se vítreo, desprenda. se vio en los estudios que los pacientes que ya tienen un desprendimiento Se cura, vítreo claro. tienen un poquito de mejor progresión, mejor evolución que los pacientes que no tienen desprendimiento vítreo de la retinopatía diabética. Yo estoy tan equivocado. Lo que no se sabe es si la
el desprendimiento vítreo inducido por la cirugía de catarata termina modificando la curva de progresión de que el paciente se está yendo para abajo y se empieza a ir para abajo pero con menos pendiente. Eso es lo que no sabemos. Lo que pasa es que el desprendimiento inducido por la catarata es brusco. Por la cirugía de catarata es brusco, Sí. no es fisiológico Sí. como el No- desprendimiento natural. No está descrito como un evento que tengas que tener particular cuidado. Ninguno de los trabajos que miró esto dijo, ojo cuando haces la faco, que si desprendés muy de golpe el vítreo se te arruina todo. Ok. De todos modos, todo es más complicado en la medida que el paciente tiene una retinopatía diabética cada vez más avanzada. No hay evidencia sólida para recomendar una inyección, pero sí sabemos que el uso de los antiangiogénicos, cualquiera de ellos, induce regresión de la retinopatía diabética. Sí la induce. De hecho, en Estados Unidos tiene aprobación por FDA la utilización de los antiangiogénicos como tratamiento de la retinopatía diabética por sí sola. Entonces, en muchos lugares dicen, a este señor no le hago una panfoto, lo inyecto, en 6 meses todo eso que ves en el fondo se le fue. Ahora, otra pregunta. Los que hacemos cirugía facorrefractiva, Sí. yo creo que el diabético, así como cualquiera, tiene la misma ansiedad a veces por dejar de usar los anteojos. Entonces, Decímelo. yo creo que no debemos hacer una cirugía facorrefractiva en un paciente que tiene una retinopatía diabética, aunque sea medio leve, porque Totalmente. están de acuerdo en eso, Sí, ¿no? totalmente. Vas a poner una lente multifocal. No, Yo dejando sé de lado varias cosas. si ponemos multifocal o no, porque podemos hacer una facorrefractiva para lejos, porque yo no le pondría una multifocal en un diabético, pero aunque le pongamos una, te voy hablando de facorrefractiva, sin catarata. Sin catarata, sí. El paciente que viene tiene un +2 y dice, sí, yo soy diabético, estoy más o menos bien, metformina, qué sé yo, bla, 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 y vos ves que algo, una cosita tiene. El riesgo es que seas el culpable de un montón de procesos que le van a pasar igual aunque no se opere, Sí. para mí, digamos. Yo no creo que la cirugía de catarata sea dañina en un paciente con diabetes. Ajá. El tema es que las complicaciones que va a tener, si no se cuida y eso, van a tener que ver con la catarata. Y un poco lo que queríamos discutir acá es que no nos acusemos, ¿y por qué lo operaron de catarata a este señor que No, tenía no, diabetes? obviamente. Porque no hay evidencia para decir estaba mal operado, salvo que no tuviese No, ninguna catarata. digamos sin complicaciones, cirugía Sí. perfecta. Para Bueno. terminar, ¿puedo hacer el comentario final, Patricio? Para terminar con el comentario de los antiangiogénicos previo a la cirugía y el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa con antiangiogénicos. Como concuerdo con Patricio y con Pablo que el protocolo S o el estudio Clarity hablan de las drogas para tratar la retinopatía diabética proliferativa en y o combinación con panfotocoagulación. Lo que no se sabe es qué pasa después cuando uno termina el antiangiogénico. Entonces, lo que sí se sabe es que la panfotocoagulación sí sabemos que controla bien. Entonces, hacer un antiangiogénico de estos pacientes, como decía Patricio, no está justificada o no tiene evidencia científica fuerte como para poder hacerlo. Entonces resumimos y decimos que la recomendación no es el uso de antiangiogénicos, la panfoto la va a tener indicada de acuerdo a su nivel de retinopatía diabética, pero no le va a hacer mal a un diabético si uno quiere por voluntad propia, va a estar fuera de indicación, pero sabemos que a ningún diabético le hace mal que le pongan un poco más de antiangiogénico porque colabora a la regresión de la retinopatía diabética y ojalá en un futuro tengamos las mismas aprobaciones que en Estados Unidos y podamos usar estas drogas para el tratamiento de la retinopatía diabética independientemente si tiene o no edema macular diabético. Y ahora nos metemos en un tema un poco más controvertido y lo que más asusta, que es opero mi diabético, lo termino de operar y le aparece la mácula llena de quistes y ya no tengo mi operado de catarata tan contento que viene al día siguiente diciendo estoy fantástico, sino te viene y te dice estoy peor y se sienta con el resto de los pacientes, ¿no? Entonces, sabemos que hay un leve aumento del riesgo de la aparición postquirúrgica en los pacientes diabéticos, hay un leve aumento del riesgo de que le aparezca. Un segundito. Nacho, Móvil en vivo. escuchamos acá, Es como el noticiero esto. Con el delay, estamos ya con 2 cirugías terminadas y una en curso. Ustedes están viendo en este momento cómo estamos luchando con Sergio, ¿puedes Eduardito agrandar la Zavalo imagen? sacando un lente luxado completo, prácticamente sin receso capsular de hora 9 y bueno, hay viendo completo una lente muy parecida a esta que están sacando ahora y él abrió el espesor de nuevamente sacó la lente entera que seguramente va a traccionar de la pata
después de haber hecho una toilette vítrea completa, que es fundamental. Esto normalmente no se puede hacer si uno no tiene una buena visualización. Y no conviene hacerlo a ciegas con un vitrectomo anterior porque uno no sabe qué es lo que está traccionando. Y puede lastimar la retina, puede lastimar cuerpo ciliar, puede lastimar el iris. Otra de las cosas que conviene hacer entonces es tratar de sacar la lente lastimando lo menos posible, cuidando el endotelio, siempre con viscoelástico, y se puede cortar la lente a la mitad para poder sacarla por un orificio menor, y esto depende del tipo de lente. Acá el acrílico hidrofílico es muy fácil de sacar, no conviene traccionar demasiado porque se rompe fácil, pero se puede cortar a la mitad y usar la escotadura para poder usarla como bisagra para sacarla. Cambiando al quirófano número 3, Mariano Irós acaba de terminar la cirugía de su lente luxado. Fíjense, la pupila cuidada impecable, lente de 3 piezas puesto en el surco, en el receso capsular, después de haber aspirado el cristalino como vimos más temprano. Ahora le damos audio a Mariano y explicamos, que él nos explique, cómo fue la decisión en la forma de la elección de la lente. Pacientes añosos muchas veces que no tienen daño en la córnea, hasta uno puede dar la opción de poner una lente de cámara anterior. Mariano, te damos audio. No, como no lo escucha Nacho, no sé. Avísenme cuando... ¿Ya está Mariano? Sí, Nacho. Pusimos una lente de 3 de capsular también al fin. Tiene una ruptura de 3 piezas con la zona, por eso se ha salido el núcleo. Y pusimos la lente de 3 piezas con las patas en la rexis. No sé. Sergio, ¿me achicás la imagen un poquito? Así seguimos un poco acá. No hay audio, Sergio. Le decís a Sergio que achique la imagen, por favor. Sergio, achicá la imagen, por favor. Bueno, continuamos con la mundanidad de los pacientes diabéticos que necesitan una cirugía de catarata, y la preocupación más importante, decíamos, era la aparición de un edema macular diabético, ya que es una complicación que va a afectar la visión de los pacientes, algo que a ustedes como cirujano de catarata no les gusta ver al día siguiente. Hay un leve aumento de la aparición del edema macular diabético en el contexto de un paciente diabético, independientemente de si tenía o no, pero los factores de riesgo son: un pobre control glicémico es un factor de riesgo para que tenga más chances, un paciente que tenga un edema macular preexistente y un paciente que tenga una retinopatía lo más avanzada posible. Cuanto más avanzada la retinopatía, cuanto peor es el control glicémico, y si el paciente ya venía, obviamente entró a quirófano sin edema, pero venía con edemas previos, ese paciente es el paciente que va a tener más chances de que inmediatamente postquirúrgicamente tengamos una aparición de un edema macular diabético. Y hay varios trabajos que postulan hacer 3 actitudes: lo inyecto antes, lo inyecto durante la cirugía o lo inyecto después. Pablo, ¿qué dio ese estudio? No, ¿es el estudio turco ese? Sí. Bueno, es un estudio muy chiquito, pero es prospectivo. No les dio nada, les dio que era lo mismo hacerlo antes, después, durante. Llegaron a la conclusión de que hacerlo durante la cirugía tenía una ventaja, que es que el paciente no iba otro día al quirófano, sino que en ese mismo día podía solucionarle todo el problema. Pero no tuvo grandes diferencias. No tuvo grandes diferencias respecto de agudeza visual a la semana, al mes y a los 3 meses. No tuvo grandes diferencias. ¿Por qué? Porque el efecto antiangiogénico dura mucho tiempo dentro del ojo del paciente. Entonces, 2 semanas antes y durante la cirugía es casi lo mismo. Y hacerlo después de la cirugía, solo en aquellos pacientes que les apareció el edema, sería una actitud recomendable, y podríamos tal vez usar, por ejemplo, corticoides. ¿Cuál es tu opinión, Matías? Es una excelente observación. Yo siempre, cuando pasa esto, recuerdo lo que Oscar, cuando di el examen final de oftalmología del pregrado, me preguntó: me pusiste un 10, gracias por eso, tengo un diploma de honor gracias a vos. Así que mi familia y yo estamos muy agradecidos. Siempre la pregunta fue:
Matías, me acuerdo como si fuese hoy. A un paciente lo operaron de catarata, tenía una agudeza visual y después de la cirugía de catarata no mejoró la visión. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente lo que fue que no le evaluamos bien, la contesté correctamente, Oscar, no le evaluamos bien la mácula previamente y el paciente ya presentaba un edema macular diabético. A lo que voy con esta anécdota es a la introducción del tema, es que muchas veces lo que pasa es que el aumento del edema macular diabético estaba ya preestablecido. Quiero decir, nosotros por estudios clínicos randomizados, como decían ustedes, con débil potencia, lo primero que hacemos es primero que la mácula esté, entre comillas, seca. Una vez que los fotorreceptores están no en etapa de sufrimiento, hacemos la cirugía de catarata para no empeorarle el cuadro. Oscar, ¿qué tenés para agregar a esto? Yo la verdad que la pregunta que te hacía antes es que uno piensa... ¿Sos responsable de esto? No, sí, 100%. Yo te digo, uno piensa en pacientes leves que tienen, digamos, retinopatía diabética leve y no piensa que hoy que la fotocoagulación genera, digamos, no en un proliferativo, pero en un preproliferativo, una cosa por el estilo. Me parece que el antiangiogénico tiene un espacio y... Pero la pregunta es, si un residente va a vos y te dice, Oscar, tengo este paciente como mostró Patricio con este edema macular diabético, tiene catarata, ¿qué hago? ¿Lo opero de catarata y lo inyecto en el momento o lo inyecto antes o lo inyecto después? ¿Vos qué le recomendás? Bueno, yo miro, si tiene ese edema lo inyecto antes. Sí, antes. No me cabe duda porque ya está la situación. El paciente tiene que entrar a quirófano sin edema macular diabético. No necesito operar ese paciente si los remedios pueden modificarme esa situación. Perdónenme, se terminó hace un mes y medio, 2, un protocolo que hizo la FDA en la ceguera en México. Recomendación número 1 para casos como estos. AINES previos, nepafenaco, 4 días antes y fundamentalmente dejarlo 9 semanas. Bueno, eso fue lo que dijeron. Eso es lo que viene acá. Hay una revisión sistemática publicada en el 2015 en American Journal. Una revisión sistemática es la integración de toda la información disponible en un solo trabajo, haciendo como una revisión, siguiendo un protocolo. Y lo que recomiendan es que la mejor actitud que podemos tener ante un paciente diabético, y planteamos 1000 situaciones, tiene edema macular de un lado, pero del otro no, y opero el lado que no tiene, ese ojo es un ojo de alto riesgo. Tenía edema macular, lo inyecté y ahora no tiene. Pero yo por ahí con la cirugía voy a despertar un edema macular. ¿Cómo lo prevengo? Cuando miramos una población mixta de aquellos diabéticos que tenían y no tenían edema macular diabético, la utilización de AINES es la recomendación previa y posterior. Tal vez una semana, 4 días mínimo, una semana, 2 semanas y después un buen largo plazo después. Pero lo que recomienda esta revisión sistemática es que cuando nos focalizamos en la población diabética que ya tuvo un edema macular diabético, la combinación de AINES y corticoides tópicos es la mejor manera de prevenir la complicación del edema macular diabético. Ningún diabético con edema macular entra a quirófano con el edema puesto. Houston. Y vamos a Chacarita Riestra. Sí. Volvemos a quirófano. Nacho, ¿nos escuchás? Bueno, el que esté. Ya abrirlo. Hemos sacado la lente de un metro. Movistar. Se corta el audio de Zavalo. ¿Alguien? El rotador. ¿Me das el rotador? Entonces con el rotador del lente puedo ver, no sé si se me moja, Esteban, que se ve la cápsula anterior. Entonces voy a poner una lente de 3 piezas en ese receso capsular. Se sale un poquito el iris. Dame más viscoelástico. El cirujano es el doctor Eduardo Zavalo, que trabaja en Río Cuarto. Lo está ayudando el doctor Vamos a Esteban cargar la Sanz. lente.
Como quieras, vos sabes cargarla. Eduardo, ¿nos escuchás? Ah, acá está la lente. ¿Le pusiste viscoelástico? Esta lente con este cargador se pone. No es una Crisoft, el mismo cargador es de la Crisoft. Ok. Pero esta lente va ahí. Bueno. No le puse nunca así. A ver. Vamos a meter el cartridge. No la empuja, ¿ves? No es este el cargador del cartucho. Con un D. Bueno, Sergio, ¿querés volver? Así terminamos con la presentación acá y después seguimos con las cirugías en vivo. Ponela en un costadito la imagen. Sí, no hay problema, déjala. Bueno, entonces recomendación, paciente con edema debe ser tratado previo a entrar, paciente que tiene el edema tratado o que tiene posibilidades, alto riesgo de desarrollarlo por poco control glicémico, por retinopatía diabética avanzada, ese paciente probablemente se beneficie de la utilización de AINES y corticoides tópicos pre y postquirúrgicos. ¿Y por qué pasa esto? Y está bien descrito que en la medición tomando muestras pequeñas de cámara anterior de los pacientes diabéticos que van a cirugía de catarata, tienen un pico temprano de VEGF, producto de la cirugía de catarata. Hay una inmediata liberación de VEGF de este cuadro inflamatorio y sabemos que la presencia del VEGF va a aumentar la permeabilidad de los vasos. Para la neovascularización va a demorar más tiempo, pero aumentar la permeabilidad implica que se va a llenar de edema. O sea que hay una relación directa acá y medible del aumento del VEGF post cirugía de catarata. Ahora, como último trabajo, les quiero mostrar un trabajo muy interesante que hicieron en el Moorfields, el Hospital de Londres, donde tomaron 16.000 cirugías de catarata que habían recibido inyecciones previas. Y lo que encontraron era que todos aquellos pacientes que habían recibido inyecciones previas tenían un riesgo aumentado de ruptura de la cápsula posterior. Simplemente dice que hay que tener un cuidado especial. En 16.000 pacientes, esto mostró un odds ratio, como vemos ahí, de 1.6, quiere decir aumenta 66% el riesgo de tener una ruptura de cápsula posterior y aumenta más si el que opera es un junior. No establecen las causas directas. ¿Por qué? Hay mucho toque de lente, pero hay mucho toque de si yo no toco el lente, ¿por dónde entré? Probablemente toca un poquito la zónula también de ese paciente y no sea el mismo ojo aquel que tuvo múltiples inyecciones. Entonces, si bien es un trabajo retrospectivo basado en 16.000 cirugías, muestra claramente que hay un leve aumento del riesgo, o sea que tal vez se toman un minuto más para hacer la cirugía de catarata en este paciente. No sé, ¿querías hacer un comentario? Yo he visto varios casos detenidos que veía desde afuera, ya veía el lugar donde le habían tocado el cristalino. Se veía una manchita y después se rompió la cápsula. Una cortical posterior Una traumática. cortical posterior traumática. Sí, pero uno ve toquecitos, apoyes nomás Claro. de la jeringa en la cara posterior del cristalino y se ven, se visualizan. Sí, Ese sí. paciente tiene un riesgo aumentado de tener una ruptura de la cápsula en la cirugía de Está catarata. debilitada, si no está pinchada. La subcapsular posterior, congénita, tiene poros atrás en la cápsula. Y se abre cuando la mirás o cuando pones el lente a veces. Hiciste toda la cirugía, no se rompió, metés el lente, una ligera presión, plum, se abrió. Por eso, nada, evidencia, lo más sólido que hay es esto, simplemente decir tengan un poquito más de cuidado. Dicen que el riesgo de un cirujano experimentado pasa a ser el mismo riesgo que como si lo hubiera operado un junior una catarata no complicada. En las manos de un cirujano experimentado, una catarata con inyecciones previas se vuelve la misma que una persona en entrenamiento en una catarata común sin complicaciones. Muchas gracias por lo de edema macular diabético y le paso a Pablo para que dé su charla sobre degeneración macular relacionada con la edad. Quirófano. Sergio, ¿querés poner la clase Bueno. de Pablo Frank? Bueno, básicamente
Cuando hablamos de degeneración macular y catarata, por ahí nos hacemos dos preguntas. Una es si la cirugía de catarata va a empeorar el estadio que tenía el paciente, es decir, tenía unos drusen, tenía un estadio, como diría, en el ARES intermedio, y después de la cirugía de catarata me hace una avanzada, me hace una membrana vascular o algo así. O tengo una cirugía de catarata en un paciente que yo ya tengo una membrana inactiva, la vengo inyectando hace 1 año o 2 años, y lo voy a operar la catarata, ¿qué va a pasar con ese paciente? Para la primera pregunta tenemos varios trabajos que dicen sí, cuando un paciente se opera catarata, aumenta el estadio de su degeneración macular relacionada con la edad. Este es uno de esos trabajos. En este trabajo, que es un estudio en el cual se juntaron 3 poblaciones, 3 estudios poblacionales se juntaron y se juntaron todos y los resultados salen de los 3 juntos. Tiene un gran número de pacientes, eso es lo fuerte que tiene, y lo malo que tiene es que esos 3 estudios que juntaron no eran significativos. Cuando juntaron los 3 les dio que sí había riesgo de catarata. Si ustedes miran, los intervalos de confianza de los 3 estudios están todos por debajo de 1. Eso quiere decir que no les dio significativo. Sin embargo, cuando mezclan los 3, sí. Y estadísticamente no es totalmente correcto hacer eso porque son 3 estudios distintos. Entonces, si bien le da que aumenta el riesgo, no es tan estadísticamente significativo. Otro, el Blue Mountain Study. El Blue Mountain es un estudio que dice que sí aumenta el riesgo de membranas neovasculares en los pacientes que no tenían membrana neovascular, que tenían drusens, pero que no aumenta el riesgo de atrofia geográfica. Eso le dio el Blue Mountain. La crítica al Blue Mountain, que está muy bien hecho porque es una ciudad donde la gente en general vive ahí y no sale de ahí, es que es una población que probablemente no tenga nada que ver con la que vive en nuestra ciudad. Son toda gente muy blanca, de ojos celestes, que normalmente van a tener maculopatía. Es una población selecta de Australia. Entonces, es muy difícil que todos esos datos se transfieran a nuestra población. Pero, sin embargo, este estudio dice que sí, que puede progresar. Ahora, hay estudios que dicen que no. El ARES dice que no aumenta el riesgo ni de membrana neovascular ni de atrofia geográfica en ninguno de los casos. El tema del ARES es que se presentó mucha gente sana al estudio, porque cuando vos salís a buscar quién quiere participar en un estudio, la gente enferma ya tiene su médico y generalmente no se mete en un estudio poblacional, porque tiene un médico que la está tratando y la está viendo. El que está sano dice, sáquenme una foto a ver cómo estoy, y esa es la gente que entra. Entonces hay un sesgo de selección en los pacientes que entran a estos estudios poblacionales. Y para ir más allá está la Cochrane Library, que ustedes ya saben que hacen revisiones sistemáticas, bastante bien dirigidas, con lo cual dijeron, bueno, vamos a buscar qué es lo que hay definitivamente para ver si empeora o no el grado de catarata. Encontraron 2 randomized clinical trial nada más, 114 ojos. Los seguimientos son cortos, 6 y 12 meses. Y no es posible, según el Cochrane Library, establecer si es beneficioso o es perjudicial, ninguna de las dos cosas. Es decir, que la Cochrane Library no pudo llegar a una conclusión con esto. Y el otro tema que queríamos ver es, si yo tengo el paciente tratado, está seco el paciente, ¿qué pasa si lo opero? ¿Se reactiva? Uno tiende a pensar que sí. Bueno, este estudio es un estudio chico, en el cual tenían los pacientes por lo menos 6 meses de estar secos sin tratamiento. Un grupo era eso, 6 meses sin tratamiento, y otro grupo tenía una disiforme. Ya no lo estaban tratando y por los últimos 6 meses la verdad que tenía una escara y no le hacían nada. Entonces, en esos pacientes, a los 6 meses de la cirugía, el 25% del grupo operado se reactivó y 22%, o sea, 8 pacientes del grupo control, que era un paciente que desde el mismo momento que este se operó, al otro lo empecé a mirar a ver qué pasaba, se reactivaron también la misma cantidad. Parece ser que en las disiformes sí hay una reactivación de la enfermedad, porque la diferencia, yo acá no la veo, pero es 17% y no me acuerdo cuánto da en el control group, es más baja. Es decir, que cuando tengo un paciente con una disiforme, es probable que cuando lo opere se reactive. El tema es qué pasa si se reactiva en una disiforme. Si el paciente ya está con una visión tan baja que ni lo nota, esa sería otra discusión. ¿Qué hacemos con los pacientes con disiformes, si los seguimos inyectando o no? Pero básicamente, si queremos contestar estas dos preguntas, la catarata empeora, no lo sabemos. No sabemos si empeora el estadio en el que está. Y si se reactiva la membrana neovascular, parecería que no, pero eso sí faltan más datos todavía. Entonces, para cerrar,
¿Cuál es tu recomendación respecto de un paciente con degeneración macular, sea que se está inyectando o no, y te dice mi cirujano de catarata me quiere hacer una cirugía de catarata porque me mejoraría la visión? Es indiscutible que les mejora la visión a estos pacientes. Exactamente. ¿Es beneficiosa la cirugía Sí, de sí, el catarata? Ares demostró que los pacientes mejoraban la agudeza visual. Eso. Porque puede ser que le sacan la catarata y el paciente... No, claro. Los pacientes mejoran la agudeza La visual. recomendación que hacen todos estos trabajos es no realizar cirugía de catarata innecesaria. Es decir, si vos estás seguro que ese paciente hay que operarlo, sí, bueno, por eso. Una refractiva no, pero sí. Porque hasta tiene una implicancia legal importante. Totalmente. Entonces, por eso es importante lo que están diciendo. Y la otra cosa, son dos mensajes. Uno es que no operemos los pacientes que no sea totalmente necesario. Y lo otro es que no nos tiremos piedras si el paciente fue operado y decir, esto es porque te operaron de catarata, porque no hay evidencia concreta para decirle eso a un paciente. Ni siquiera la evidencia dice que en un paciente que tiene una membrana muy activa, esa que yo cada 4 semanas lo veo y le tengo que inyectar, ni siquiera en ese paciente le aumenta el número de inyecciones necesarias para mantenerlo controlado. O sea, es un paciente que decís, no te puedo echar la culpa de reactivarlo porque ya está súper activo el paciente. No le puedo echar la culpa al cirujano de catarata. Y aún así el cirujano de catarata decís, mostrame que le diste una inyección de más de la que le diste el año pasado. No aumenta la necesidad de más inyecciones. O sea que en este caso nos quedamos más tranquilos y no hace falta hacer, como en el edema macular diabético, ningún tipo de prevención con AINES o con corticoides. ¿Comentario? Tengo 2 comentarios. ¿Se escucha? Sí. La primera, porque Gastón nos dice que tenemos un minuto para ir cerrando. La primera es que hay un estudio muy interesante que habla de algún tipo de combinación de vida real y vida de clinical trial que se llama Estudio Ocean. Ese Estudio Ocean es un estudio alemán que nos habla de las 3 patologías en las cuales uno puede tener y combina los estudios básicamente de clinical trials y los de vida real. Lo segundo importante también para la vida cotidiana y que es lo que operamos catarata y vitrectomía es qué hacer con un paciente que tiene una maculopatía que está cicatrizada de un ojo y le vamos a operar el otro ojo porque no tiene unos drusen blandos confluentes. Yo creo que esa es la pregunta para todo el auditorio fundamental para saber qué tipo de tenemos que hacer. Es decir, ese paciente, Pablo, Oscar, Patricio, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Lo inyectamos cuando terminamos la cirugía preventivamente como está descrito o lo dejamos que evolucione porque sabemos que después de la cirugía de catarata puede llegar a evolucionar incluso un poco más? Yo no lo inyectaría. Estamos hablando de una cicatrizal. Sí, yo entiendo que lo puede hacer y que tiene mucho riesgo, 5% por año o más de tenerlo. Y lo que pasa es que el tratamiento de la maculopatía no es esa inyección. Entonces me parece que si yo tengo CT, lo tengo bien estudiado al paciente, sé que no tiene líquido, ¿no? No tiene líquido. No tiene líquido, no le inyecto porque no gano nada. Oscar. No le haría nada. Intraquirúrgico no lo inyectaría porque la inyección es un procedimiento muy simple, muy rápido, de muy bajo riesgo, una en 5.000, una en 10.000 endoftalmitis, actualmente haciendo las recomendaciones de cómo hacer una inyección y lo que estoy tratando es hacer el menor número de inyecciones necesarias. Y por más que ya esté en quirófano y la tenga acá, prefiero hacerle una inyección menos y darle la inyección cuando la necesite. Y la otra cosa que quiero agregar es el tema de los multifocales. Porque cuando tienen un drusen blando, que por ahí uno lo opera porque dice, bueno, no lo voy a perjudicar, pero ese drusen blando seguramente va a progresar y esa persona por ahí en 5 años, el multifocal le saca sensibilidad de contraste, y así como mejoran los pacientes cuando le sacamos el cristalino porque le aumentamos la sensibilidad de contraste, se lo vamos a ver bajado con el lente multifocal. Entonces, si no tenemos la maquinita esta nueva que va a cambiar los lentes y transformar los multifocales en monofocales, yo diría de no poner multifocales en pacientes que tienen posibilidad de tener una maculopatía. Totalmente. Coincido totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por el 10.